Hola chicos, ¿cómo están? ¿Qué tal? Hola, hola, ¿cómo están? Buenas tardes a todos, ¿qué tal? Hola Andrea, ¿quiénes están? A ver, está Andrea, Reider, está Diego, Tatiana, Maciel, ¿cómo están chicos? A ver, les voy a compartir el material, ¿ya? Hoy día nos toca ver estética, tenemos nuestro repaso de estética, ¿sí? Vamos a Vamos a tratar de avanzar a buen ritmo para que nos dé el tiempo de responder a mis preguntitas, ¿ya? Ya, vamos a ir empezando entonces para aprovechar al máximo ya el tiempo. A ver, bueno, ya sabes que la estética es una disciplina filosófica, ¿no? Que estudia la estética, estudia la belleza y el arte. ¿Qué pregunta se plantea? Por ejemplo, ¿qué es la belleza? Si la belleza es subjetiva o es objetiva, ¿no? Si la belleza es, podemos hablar de una belleza universal, existe una esencia de la belleza, por ejemplo, ese tema lo aborda Platón, ¿no? También el arte, obviamente, ¿no? Una pregunta típica es si el arte debe ser bello necesariamente, ¿no? Si el arte debe expresar siempre belleza o no, o puede expresar otro tipo de cosas. ¿Qué es lo que hace que una obra sea realmente artística? ¿Qué características debe tener una obra para ser considerada una obra de arte? ¿Correcto? ¿El concepto de arte puede cambiar con el tiempo o siempre es el mismo? Ese tipo de preguntas se plantea la estética. Tú ya sabes que el término estética, en el sentido en que lo usamos actualmente, recién se comienza a usar en el siglo XVIII. Alexander Baumgarten es de la época más o menos de Kant, ya del siglo XVIII. Entonces, él es el que comienza a usar este término estética en este sentido que nosotros usamos actualmente, en este sentido filosófico. Ya antes, obviamente se hablaba de arte, se hablaba de belleza desde Platón, pero no se usaba el término estética para referirse a eso, ¿ok? Bien, entonces vamos a comenzar con la parte histórica. Ya, tú ya sabes que Platón habla de la mímesis se refiere a la imitación, porque en general los griegos, ya no solamente Platón, consideraban que el artista lo que hacía básicamente era imitar, trataba de imitar la naturaleza. Entonces, por ejemplo, tenía un modelo y lo copiaba en una escultura o en una pintura, ¿no? El artista es una especie de imitador de la naturaleza, de la realidad. Pero como tú recordarás, Platón considera que la realidad física es una y la realidad verdadera es otra, ¿no? ¿Te acuerdas del mundo inteligible, el mundo de las ideas y el mundo sensible, el mundo físico? Para Platón, evidentemente el mundo de las ideas es superior, para él es el mundo de las formas perfectas, de las esencias, y son perfectas y es superior, ¿por qué? Porque las esencias no cambian, no se alteran, no mueren, no desaparecen, son eternas. Entonces, este mundo de las esencias es donde se encuentra la verdad. Ahora, no es fácil acceder a este mundo porque nosotros constantemente estamos, digamos, vinculados con lo físico, ¿no? Siempre nuestros sentidos nos hacen pensar y querer cosas de este mundo físico. Entonces, pensamos que este mundo es el único. Entonces, Platón habla de dos mundos. Y el mundo que el artista imita, obviamente, es el mundo físico. Por ejemplo, si un artista hace un retrato de una mujer o de un hombre, ¿qué está haciendo? Está tomando un elemento del mundo físico, del mundo sensible, y ese elemento lo está copiando. O sea, está haciendo una copia de una copia, porque ese hombre físico o esa mujer individual es una sombra de la idea de ser humano, ¿no? Que está en el mundo de las ideas. Entonces recuerda que para Platón están las esencias, que son la verdadera realidad, y las sombras de las esencias son estas, todo lo que conocemos lo físico, pues, ¿no? Entonces está el ser humano en esencia y en la realidad física que hay un montón de seres humanos particulares, que somos sombras de esa esencia. Si hay una silla, por ejemplo, la silla, cada silla particular que nosotros vemos en este mundo es una sombra de la esencia de silla que no cambia, que no se altera, que no desaparece. La esencia de la silla, ¿no? La idea de silla está en el mundo de las ideas. Entonces, ¿qué es el artista? El artista copia una sombra, copia una copia. En ese sentido, recuerda, para Platón, el arte, ya, no es que sea inútil o no sirva de nada, es más, para Platón sí tiene una función el arte, pero digamos que
su comprensión de la belleza es limitada. ¿Por qué? Porque siempre el artista y el arte se refieren a algo particular, siempre se refieren a algo físico, siempre el artista trata de imitar un objeto o un ser físico. Entonces no se acerca a la verdad, aunque en teoría debería serlo. Justamente Platón en un diálogo plantea esa pregunta, ¿qué es la belleza? A ver, si queremos saber qué es la belleza, ¿a quién deberíamos consultarle? Se supone un artista, porque el artista es el que produce cosas bellas, hace cosas bellas. Sin embargo, y aunque suene paradójico, concluye Platón, el artista es el que menos sabe qué es la belleza. Resulta paradójico, aparentemente absurdo, pero es así. ¿Por qué? Porque el artista al copiar sombras de la realidad, en vez de acercarse a esa esencia de la belleza, se aleja de ella. Por lo tanto, el artista, ¿no? hace una copia de copia. Su obra es una copia de copia. Jamás alcanza la belleza en sí, jamás va a comprender la belleza en sí. Porque para conocer la belleza en sí tendrías que tener un acercamiento intelectual, tienes que hacer un trabajo intelectual para entender la esencia de la belleza. Entonces, el filósofo es el que hace ese trabajo intelectual. Hay que conocer intelectualmente la belleza para entender qué cosa es, ¿no? Bien, ahora Aristóteles también habla del arte, también habla de la mímesis, por si acaso ha venido en examen de admisión la mímesis relacionada con Aristóteles, porque en general los griegos creían que los artistas eran imitadores de la realidad. Pero Aristóteles agrega algo distinto, ¿no? Dice algo que no había mencionado Platón. El artista es cierto que muchas veces imita la realidad, pero también es cierto que puede perfeccionar la realidad. Porque el artista, justamente porque es un creador, o sea, imita sí, pero también puede alterar la realidad, distorsionarla, cambiarla para mejorarla. Por ejemplo, si a un artista le encargan hacer la escultura de una diosa, supongamos la diosa Afrodita, que es la diosa de la belleza, para hacer su escultura probablemente va a necesitar una modelo, una mujer muy bella, correcto. Entonces, toma a esta mujer bella de modelo, pero como todo ser físico tiene algún defecto. Ahora, la diosa, en teoría, los dioses son perfectos, no deben tener ninguna imperfección. Por lo tanto, si encuentra en su modelo alguna imperfección, el artista va a eliminar ese defecto para llegar a su ideal. Por lo tanto, el artista no es un mero imitador de la realidad, puede también perfeccionar la naturaleza a través del arte, ¿correcto? Ahora, además de eso, Aristóteles también menciona cómo el arte es una actividad que se produce de manera consciente. Ya hemos hablado de eso antes, ¿te acuerdas? Y decíamos que enfatiza en eso porque muchos griegos tenían esta idea de que el artista era como alguien elegido, alguien poseído por los dioses, ¿no? Tenía un, entre comillas, como un talento innato, ¿no? Tenía una inspiración, un arrobamiento. Pero esto no es cierto, dice Aristóteles. Es verdad que muchos artistas hablan de que ellos han tenido una comunicación con los dioses para enaltecer su actividad como artistas, pero no podemos creer realmente pues que su talento viene de los dioses, no. El artista en realidad tiene que ser alguien que se ha esforzado y que ha estudiado para lograr ese talento. O sea, no es una cuestión innata o no es una cuestión divina, no, es una cuestión que requiere esfuerzo, que requiere estudio. Entonces, el ser humano cuando realiza su obra de arte no lo hace por una posesión divina, por inspiración, no, lo hace a partir de una serie de conocimientos que ha adquirido. Esos conocimientos justamente son la tecné, ¿ya? Que muchos traducen como técnica porque es la forma más fácil de traducirlo y porque no hay una palabra en español, digamos, que realmente capte la esencia del término, ¿ya? Pero recuerda que técnica no se refiere simplemente a digamos, esa parte manual que nosotros tenemos que desarrollar para hacer una pieza de arte. Por ejemplo, cuando alguien estudia pintura, tiene que saber qué pincel agarrar, cómo agarrar el pincel, ¿no? Por ejemplo, la técnica de la acuarela no es igual que la técnica de la pintura al óleo, ¿no? Obviamente tiene sus peculiaridades. Pero a eso no se refiere Aristóteles, o sea, eso no es lo central. Es más, Aristóteles menciona todo lo, digamos, teórico que está detrás del arte. Porque el artista, por ejemplo, el pintor no solamente tiene que saber agarrar el pincel, ¿no? O cómo dibujar, tiene que saber una serie de cosas más. Tiene, por ejemplo, que conocer la teoría del color,
¿no? Cómo realizar las mezclas para obtener ciertos colores, tiene que saber de perspectiva, si quiere hacer una pintura con perspectiva, tiene que saber de volumen, de dibujo anatómico, ¿no? Si quiere hacer una pintura realista. Entonces, tiene que saber un montón de cosas que van más allá de lo meramente manual, ¿correcto? Igual, por ejemplo, con la tragedia, porque Aristóteles habla mucho de las tragedias y de cómo los trágicos tenían que conocer cómo construir la tragedia, cómo realizar el nudo, el desenlace, en qué momento entra el coro, qué partes o qué aspectos son los que menciona el coro dentro de la tragedia, etcétera. ¿Correcto? Entonces, hay una serie de conocimientos que no son meramente manuales. ¿Ya? Todo ese conjunto de conocimientos que debe tener el artista es lo que llama tecné. Todo el conocimiento para producir, acá está, para producir y crear sus piezas de arte, eso es lo que se llama tecné. ¿Ya? Andrea dice, profesora, ¿cuál es la diferencia entre la mímesis para Platón? Ah, ya. ¿Cuál sería la diferencia en resumen? En resumen, Aristóteles dice, el artista imita sí, pero no es un simple imitador, porque muchas veces el artista perfecciona la naturaleza. O sea, Platón se queda con la mímesis nada más. Los artistas imitan la realidad, ¿correcto? Y por eso sus obras son copia de copias. Porque, por ejemplo, yo pinto esta taza, ya que estoy haciendo una pintura, una copia de la taza, pero la taza, a su vez, ¿qué es? Es una sombra, una copia de la esencia de taza. ¿Correcto? Entonces el artista al hacer una copia de copia se está alejando de la belleza en vez de acercarse, ¿sí? Supongamos que quiere hacer una taza bella, ok, en vez de entender qué es la belleza, hace una copia de un objeto bello. En cambio, Aristóteles no habla de la mímesis del artista como mera, o sea, que el arte como mímesis simplemente, sino que el arte también puede mejorar la naturaleza, puede cambiarla, ¿ya? Ahora, en el caso de Aristóteles, mira, en el caso de Aristóteles, aparte de esto de la tecné, hay otro punto que también es importante, que seguramente ustedes lo han visto en literatura, que es el tema de la catarsis. ¿Se acuerdan de la catarsis? Aristóteles considera el arte que también es importante porque cumple una función social y moral. ¿Te acuerdas? ¿Has visto la catarsis en literatura? Entonces, en la tragedia, sobre todo, ¿no? Cumplía una función importante. ¿Por qué? Porque era una forma, un mecanismo, digamos, de liberación de las emociones, ¿no? ¿Te acuerdas? Entonces, el espectador, al ver el sufrimiento del protagonista, lo que hacía era purgar sus emociones, la purificación del alma, exacto, la purificación del alma, ¿correcto? Entonces, acuérdate también de la catarsis. Lo voy a agregar acá por si acaso, ¿ya? Para que no te olvides, ¿ya? La catarsis es importante, ¿no? Y o sea, ¿por qué es importante lo de la catarsis? Porque lo que te muestra es que Aristóteles considera que el arte puede cumplir una función moral y social fundamental, ¿ya? El arte tiene una función social, o sea, no es solamente el arte para agradar, no solamente hay que entender el arte en su sentido, digamos, meramente estético, digamos, ¿no? De transmitir belleza, sino que también el arte puede cumplir una función moral, una función psicológica, si quieres llamarlo así, una función social también, ¿ya? Ahora, ojo, por si acaso Platón también habla de la función social del arte, ¿ah? ¿Ya? Sobre todo la función pedagógica, porque Platón consideraba que sobre todo los gobernantes deberían recibir una educación en música, pero una música que fuera adecuada sobre todo para el equilibrio del alma. Entonces los griegos hablaban bastante de la función moral, pedagógica, social del arte también, ¿ya? Ahora, vamos a Kant. ¿Qué es lo que plantea Kant? Mira. Lo que tienes que acordarte son dos puntos, ¿ya? Solamente dos puntos. Primero, el arte tiene como finalidad la satisfacción en sí misma. Por lo tanto, el arte es fin, no es medio para otra cosa. Por lo tanto, Kant critica todas aquellas perspectivas que buscan darle una función que no sea meramente artística al arte. Por ejemplo, si yo creo un poema para criticar al gobierno, creo una canción de crítica al gobierno, ¿qué estoy haciendo? Estoy usando el arte como medio para hacer una crítica política. Tiene un fin político, ¿correcto? Entonces, para Kant eso es completamente equivocado, porque el arte simplemente busca generar placer. Las obras de arte simplemente buscan generar placer al
digamos, mostrar belleza, ¿no? Digamos, cuando el hombre interpreta la obra como bella, siente placer, esa es la única función del arte. Es una función s- simplemente estética. Si sale de esa función estética, el arte ya se convierte en otra cosa, porque ya se convierte en algo utilitario. Y cuando el arte es utilitario ya no es arte, porque el arte para ser arte tiene que ser libre. Y esa libertad solamente se cumple cuando digamos, se puede valorar la obra desde el punto de vista de la belleza, desde el punto de vista estético. ¿Correcto? Entonces, Kant no cree que el arte pueda, es más, cree que es completamente equivocado usar el arte para un fin que no sea estético. ¿Correcto? Vamos a poner un ejemplo así bien sencillo, ¿ya? Supongamos, ¿tú puedes apreciar la belleza de un auto? Sí. ¿Puedes valorar estéticamente un auto? Sí. Supongamos que vas a una exposición de autos antiguos, ¿ya? Donde hay un montón de modelos, ¿ya? Y tú vas a contemplar, a ver la belleza de esos autos y punto. No es lo mismo eso que ir, por ejemplo, a escoger un auto para comprártelo, que lo vas a manejar, ¿sí o no? Ahí vas a ver otras cosas, no vas a ver simplemente si es bonito o el modelo, ¿no? Vas a ver si es funcional, cuánto cuesta, si es seguro o no es seguro, cuánta gasolina consume. O sea, ahí vas a enfocar tu atención en lo utilitario. Es exactamente lo mismo. O sea, si el arte se enfoca desde un punto de vista utilitario, ya no es arte, pues. Ya no lo estás apreciando desde un punto de vista estético. Entonces, para Kant es ir en contra de la misma noción de arte, querer encontrarle un fin que no sea estético al arte. ¿Correcto? Segundo punto, que es importante, la obra debe pretender validez universal. ¿Ya? Ir de lo particular, que es el juicio del gusto, ¿ya? Lo particular sería el juicio del gusto, a lo general, que es el juicio estético. Vamos a poner un ejemplo sencillo. Mira, el juicio del gusto se refiere a lo particular, cómo percibimos personalmente, cada uno de nosotros individualmente, algo. El gusto puede variar, pero el juicio estético no es personal, es universal. Vamos a poner un ejemplo relacionado con los sentidos, ¿ya? Pero no en un sentido estético propiamente para que se entienda. Por ejemplo, todos tenemos gustos distintos, ¿ya? Por ejemplo, algunos alimentos. Hay gente a la que le gusta ciertas cosas y hay gente que no. Por ejemplo, el mondonguito, ¿ya? Vamos a poner un plato. ¿A ti te gusta el mondonguito a la italiana? ¿Te gusta o no te gusta? Andrea dice no, Nicole dice no, Yamile dice, a Brisel se le gusta. Ya, siempre, o sea, van a haber opiniones divididas. Hay gente que le gusta y gente que no. A mí no me gusta. Entonces, si te das cuenta, es una cuestión de gusto porque es una cuestión meramente de percepción, pero una percepción en un sentido bien básico, ¿correcto? Entonces, cuando Kant habla del gusto, se refiere a eso. Los gustos son particulares. Los juicios de gusto son particulares. Pero cuando nosotros nos referimos al arte, a una obra de arte, por ejemplo, el David, ¿ya? Tú ves acá el David, ¿ya? Kant diría, cuando ves el David y dices, esta obra es espectacular, esta obra es bella, esta obra es hermosa, esta obra es perfecta, como quieras llamarlo. Cuando dices, vamos a poner un juicio estético clásico, ¿ya? Esta obra es bella, ¿ya? O esta escultura es bella. Al decir que algo es bello, de alguna forma pretendes con esa afirmación describir cómo es esta obra de arte. O sea, no estás diciendo a mí me parece bello, yo creo que es bello. No, estás diciendo esta obra es hermosa. Las pinturas de Van Gogh son hermosas. Esta película es bellísima. Esta novela es una obra maestra. Cuando tú haces referencia a las obras de arte, dice Kant, tu juicio estético pretende ser universal. Por eso cuando, por ejemplo, tú recomiendas una película a alguien o una serie y le dices, oye, tienes que ver esta película porque es hermosa, te va a encantar. Asumes, fíjate, estás asumiendo que el otro va a ver lo mismo que tú has visto. O sea, que va a interpretar o que va a
tener la misma vivencia o la misma emoción con esa obra que la que tú has tenido. Entonces, ¿qué nos revela esto? Fíjate, ¿ah? ¿Qué nos revela esa forma de expresarnos cuando realizamos un juicio estético y decimos, esta obra es? Lo que revela es que cuando hablamos del arte, no estamos pretendiendo dar nuestro punto de vista. En realidad lo que estamos buscando es que eso, o lo que pretendemos, es que esa manera en que nosotros vemos es la obra, es una manera en que todos pueden ver la obra, es decir, alcanzar la universalidad. Ahora, ¿por qué es posible alcanzar esa universalidad? Porque yo sé que alguien podría decir, profesora, pero no necesariamente. Ya. Pero ¿por qué es posible? ¿Por qué sí sería posible, según Kant, alcanzar esa perspectiva universal? Porque hay un componente subjetivo. Ahora, alguien podría decir, profesor, eso es contradictorio. Como si es subjetivo, es personal. No. Lo que pasa es que tú tienes que saber esto, ¿ya? Te voy a explicar. En filosofía, subjetivo no siempre se refiere a particular, personal. No, subjetivo también se puede referir al sujeto, sujeto humano en general. Ojo, ¿te acuerdas de este esquema? Sujeto-objeto, ¿te acuerdas? Sujeto-objeto. Ya, cuando te hablan en filosofía de sujeto, no necesariamente te están hablando de un sujeto particular. Por ejemplo, yo, Alma, soy un sujeto, ya. Pero tú también eres un sujeto, tu mamá también es un sujeto, tu tutora también es un sujeto, tu hermana también es un sujeto. Entonces, al final, somos parte, ¿sí? Como sujetos, somos parte de una humanidad. Entonces, acuérdate de que Kant en la ética, ¿te acuerdas de cuando habla de ética? Dice, los juicios éticos son universales. No mentir, no robar, no matar, ¿es válido solamente para algunos o es válido para todos? ¿Te acuerdas? Son reglas universales, ¿sí o no? Son normas morales universales. No mentir, no matar, no robar, es para todos. Ahora, ¿por qué la ética kantiana es universal? Porque todos los sujetos tenemos algo en común. ¿Te acuerdas? Una razón. Todos somos seres racionales, por lo tanto, con nuestra razón nos podemos dar cuenta de que no debemos matar, de que no, o sea, podemos descubrir esas normas racionalmente porque somos sujetos racionales. ¿Te acuerdas? Ya, eso en la ética, ¿ya? Algo similar pasa en la estética. Pero ojo, acá no tiene que ver la razón, sino el sentido. ¿Por qué? ¿Con qué aprecias una obra de arte? ¿Con qué aprecias una obra de arte? ¿Con tus sentidos, sí o no? Una pintura con la vista, una escultura con la vista, una canción con los oídos, ¿no? Entonces, acá ya no estamos hablando de razón, pero sí hay algo común. ¿Nuestros sentidos son comunes o no? Claro, tú y yo tenemos los mismos sentidos. Claro, salvo excepciones, pues personas que tienen han nacido con algún problema, ¿no? En la vista o qué sé yo, ¿no? En el oído. Pero en general, ¿no? Estamos hablando en general, los seres humanos compartimos los mismos sentidos. Por lo tanto, nuestra manera de percibir una obra de arte es en esencia la misma. Y como es en esencia la misma, todos podemos compartir el mismo criterio. ¿Se entiende la idea? ¿Se entiende? Ahora, eso no significa, ojo, eso no significa que a partir del gusto yo pueda inclinarme más hacia cierto tipo de arte. Eso es cierto. Yo puedo tener cierta inclinación. Por ejemplo, no sé, en la pintura, puede ser que a mí me guste la pintura colorida, pero puede ser que a otra persona no le guste una pintura demasiado colorida. A pesar de eso, a pesar de que en nuestros gustos podemos diferir, aún así, aunque a esa persona no le guste una pintura muy colorida, se puede dar cuenta de qué pieza es una obra de arte. Por ejemplo, las pinturas de Van Gogh, supongamos. Ya, es una pintura colorida. A él no le gusta, pero aún así puede reconocer que es una obra de arte. ¿Por qué? Porque es bella. Entonces, para Kant, al margen de nuestro gusto, que puede ser particular, nuestro juicio estético siempre está buscando la universalidad. Cuando dice, esta obra es bella, esta pintura es hermosa, esta película, esta novela es hermosa, estamos pretendiendo la universalidad. Estamos asumiendo de alguna forma que todos los demás pueden apreciar de la misma forma lo que nosotros observamos. ¿Por qué? Porque hay un sentido común, ¿correcto?
Bien, pasamos ahora a Hegel. En Hegel, fíjate, el arte se entiende como manifestación sensible de la idea. Recuerda que para Hegel un concepto clave es la idea, ¿no? Que viene a ser también le llama el espíritu, ¿no? Un espíritu que se desenvuelve, se manifiesta, aparece a lo largo de la historia. Es más, la historia es la manifestación, digamos, de esa idea o esa concreción de la idea. Pero la idea se manifiesta como en tres fases claves, ¿ya? La primera fase es el arte, la segunda es la religión y la tercera es la filosofía. Va de menos a más. ¿Por qué de menos a más? Porque en el caso del arte es sensible, es una manifestación sensible y en tanto que es sensible, porque tú para hacer arte tienes que basarte en colores, formas, volúmenes, o sea, en algo material, algo que puedes percibir a través de tus sentidos, digamos que es inferior porque está sometido a lo material. O sea, es algo que depende sobre todo de lo material, de lo sensorial. Pero como Hegel interpreta la historia como una liberación, como una racionalización de las cosas, entonces obviamente el arte no puede ser la fase superior defectos la religión, porque la religión, si bien es más conceptual o ideal, el problema es que está ligado a una visión humana, ¿no? Porque se entiende a Dios desde una perspectiva humana. Entonces, esa manera de entender la realidad tiene que ser superada y esa superación es la filosofía. ¿Por qué? Porque la filosofía es puramente conceptual, es pura idea. Entonces, en ese sentido, es superior para Hegel a la religión y al arte. Ahora, el arte, de alguna forma, a pesar de estar ligada con lo sensorial, también tiene algo de ideal, por algo es manifestación de la idea. ¿Por qué? Y acá viene lo interesante, porque para Hegel el arte puede manifestar más allá de lo que manifiesta la naturaleza. Porque la naturaleza, o sea, ¿podemos encontrar belleza en la naturaleza? Sí. Hay belleza en la naturaleza, sí, pero la belleza artística para Hegel es superior a la belleza de la naturaleza. ¿Por qué? Porque la belleza de la naturaleza es una belleza, digamos, determinada por causas materiales. O sea, la belleza de la naturaleza está ya dada, es así, ¿correcto? Pero la belleza artística es un ámbito donde hay libertad. O sea, el artista crea algo y crea bajo sus propias condiciones. La naturaleza tú no la puedes dominar completamente, o sea, la naturaleza es como es y punto. Entonces, de alguna forma, la belleza de la naturaleza es algo ya dado, algo cerrado, algo que no permite cambios. En cambio, para Hegel, la belleza del arte es superior porque la belleza artística sí expresa una libertad absoluta del espíritu, ¿correcto? Por eso es que la belleza artística es superior, porque expresa el espíritu. Por ejemplo, él habla de distintas etapas por las que atraviesa el arte y para él el arte superior es el arte romántico. Esta pintura es de la etapa romántica de la pintura, ¿no? Europea. Representa bueno, es bien conocida, ¿no? Caminante sobre el mar de niebla. Representa un hombre que está frente a la naturaleza, fíjate, pero es una pintura bien especial, bien interesante, porque justamente representa lo que Hegel quería decir. Es decir, cómo el espíritu, en este caso, el espíritu se manifiesta a través del hombre, porque el hombre es el ser más racional y más libre, ¿sí? El único ser libre de la naturaleza. El hombre se enfrenta con la naturaleza, el hombre ve la naturaleza es lo que él no puede cambiar, no puede dominar de manera absoluta, pero él al ver eso es como un espejo, porque al mismo tiempo, al ver la naturaleza, sabe que es parte de ella, pero al mismo tiempo se da cuenta de que es distinto de ella. Al estar frente a la naturaleza, a lo ya determinado, a lo material, nosotros nos damos cuenta de que no somos exactamente eso. Somos parte, sí, pero al mismo tiempo, al ser conscientes de nuestra diferencia, nos distinguimos de la naturaleza. Entonces,
Esta pintura refleja esa autoconciencia del espíritu. Es decir, el espíritu se reconoce a través de la naturaleza como algo distinto de la naturaleza. Esa capacidad de mostrar a través del arte ese autoconocimiento haría que para Hegel este tipo de pintura, por ejemplo, sea superior a otro tipo de pintura o de arte que ha existido antes, ¿no? Porque justamente expresa la libertad del espíritu humano y el reconocimiento de lo humano como algo distinto de lo material, ¿correcto? Bien, ahora vamos a pasar a Nietzsche. ¿Qué plantea Nietzsche? Mira, acuérdate que Nietzsche parte de siempre de estas dos fuerzas, ¿no? Estos dos principios. Son dos principios de la naturaleza y son dos principios del arte al mismo tiempo, ¿no? Lo apolíneo y lo dionisíaco. Son principios fundamentales. Son fuerzas, ¿te acuerdas? Son fuerzas opuestas. Son fuerzas opuestas, pero complementarias. Justamente el arte de alguna forma es cierto que imita la vida, ¿no? En el sentido de que el arte manifiesta la vida en toda su riqueza, en toda su complejidad. Entonces, el arte no puede ser frío, pues, el arte no puede ser racional, porque la vida no es así. En la vida, obviamente, tenemos momentos racionales, sí, pero también la vida consiste en sufrir, la vida también es dolor y es parte normal. O sea, ojo, no quiere decir que hay que sufrir, no, sino que es parte de la vida. Aceptar el sufrimiento es amar la vida. Acuérdate que Nietzsche es un vitalista. Entonces, para Nietzsche, la afirmación de la vida no consiste simplemente en buscar el placer, en estar feliz siempre, no. La aceptación de la vida es justamente aceptar todo lo que trae la vida, lo bueno y lo malo, los momentos felices, los momentos alegres y los momentos duros y tristes. Amar la vida es amar todo. Entonces, el arte justamente es especial para Nietzsche porque nos permite justamente entender ese sufrimiento de la vida, pero a través de una ficción. Es decir, lo mismo que nosotros sufrimos o que podríamos sufrir, se manifiesta a través del arte, pero a partir de algo inventado, creado, de cero. Claro, pueden haber algunas referencias, sí, pero esa creación, de alguna manera, es una superación del dolor. ¿Por qué? Mira, el arte es una forma de superación del nihilismo. Cuando sufrimos, mira, tú debes recordar, ¿cuántas veces has escuchado que hay canciones, por ejemplo, que se han inspirado o han salido de un momento de dolor, de una ruptura, de una pérdida? Un montón de obras de arte, no solamente canciones, poemas, ¿no? Novelas, pinturas incluso. Entonces, Nietzsche diría, cuando el hombre sufre, cuando tienes un sufrimiento muy fuerte, muy grande, de alguna manera niegas la vida. ¿Por qué? Porque sientes que nada tiene sentido, sientes que nada vale la pena. Esa experiencia que te hace sufrir es negatividad pura, porque te hace negar la vida. Pero, ¿cómo puedes superar esa negación? Y cómo mucha gente sin darse cuenta supera esa negación a través del arte. Porque el arte te permite construir algo positivo de lo negativo. Te permite convertir ese sufrimiento en algo bello. Entonces el arte tiene una potencia creativa que pocas cosas tienen. Y mira, y no crea desde la razón, desde la estabilidad, no. Crea desde el dolor, desde el sufrimiento, desde la emoción, desde el sinsentido. Por lo tanto, el arte surge del trance dionisíaco, no surge de la razón, no surge del equilibrio. El buen arte no sale de la paz, de la tranquilidad, de la felicidad. El arte nace del sufrimiento. Parece contradictorio, pero es cierto. Las obras de arte más bellas para Nietzsche surgen del sufrimiento, pero celebran el poder y la vitalidad, aunque parezca contradictorio. ¿Por qué? Porque justamente al crear una obra de arte, tú no estás huyendo de la vida, sino que estás afirmando la vida. Estás
usando ese dolor, aunque no te des cuenta, ¿no? No tiene un sentido utilitarista, ojo, sino que tu manera de afirmar tu vida es convertir ese dolor en algo positivo, convertir ese dolor en algo bello. De esa manera afirmas la vida, afirmas la existencia, amas. A pesar del dolor, amas vivir. Entonces, el arte es una forma de superar el nihilismo. ¿Por qué? Porque el arte no niega la vida, al contrario, la afirma a través de la instauración de valores vitales, ¿no? Entonces, el artista es un creador de nuevos valores. ¿Por qué? Porque es un ser creador. Al crear algo que no existía antes, está poniendo sus propias condiciones y sus propias reglas. Hay una fuerza creativa en el arte que hace que el artista sea una especie, se convierta en una especie de Dios, de pequeño Dios. Entonces, el arte hace que el hombre pueda superar la negatividad del dolor, ¿no? Por eso es que para Nietzsche, el arte tiene una función, o mejor dicho, el arte tiene un valor especial. O sea, ni siquiera la filosofía, porque recuerda que Nietzsche es crítico de la razón, es crítico del racionalismo. No niega que seamos racionales, pero el problema es que nuestra tradición filosófica, racionalista, siempre ha enaltecido la razón, tratando de ocultar las pasiones, negando las emociones, y eso para Nietzsche, en vez de hacer que el hombre viva de manera plena, ha hecho que el hombre en realidad viva negando parte de su existencia y se enferme, ¿no? ¿Te acuerdas de esto, por ejemplo, la idea de pecado, sobre todo que se difunde a partir de la religión, ¿no? Lo que hace es que te sientas culpable por algo que no deberías hacerte sentir culpable, ¿no? Entonces, para Nietzsche, el valor del arte es justamente el hecho de que puede darle sentido a la existencia a través de la creación de algo nuevo, ¿no? Nicole dice, la fuerza creativa sería el dolor. De alguna forma, sí, el sufrimiento bien canalizado puede ser la fuerza principal de la creación artística, sí, porque gracias al arte superamos esa negatividad del sufrimiento. Ujú. Bien, a ver, seguimos con Theodor Adorno, ¿ya? Mira, ¿qué plantea Theodor Adorno? Primero, habla del arte nuevo. Ya. Por si acaso, no sé si quizás a algunos les gusta el tema de la arte y han buscado, no es lo mismo Art Nouveau. ¿Ah? Hay un término en francés que es Art Nouveau. Ya, no es lo mismo Art Nouveau que arte nuevo, por si acaso. El Art Nouveau es una forma en que llamaban al modernismo, bueno, hay algunos que dicen que no es exactamente lo mismo el modernismo que el Art Nouveau, ya bueno, ese es otro tema, pero era un término con el que se hablaba del modernismo, ¿ya? Por si acaso no es lo mismo. Arte nuevo, cuando Adorno habla del arte nuevo, se refiere a todas las vanguardias, ¿ya? Todas las vanguardias. Estamos hablando, por ejemplo, del impresionismo, del expresionismo, del modernismo, del surrealismo. Todo eso es arte nuevo. Ya, las vanguardias. ¿Por qué son arte nuevo? Porque como vamos a ver, son formas de hacer arte que rompen con la forma tradicional, con los cánones estéticos que venían desde el Renacimiento, la proporción, la armonía, ¿no? Todos esas reglas que se suponía que se debían seguir se rompen y comienzan a aparecer pinturas como, por ejemplo, esta, ¿no? El famoso grito de Munch que para muchos fue escandaloso. ¿Por qué? Porque no era bello, porque era incómodo, porque muchos no lo entendían, etcétera. Entonces, Theodor Adorno defiende el arte nuevo de esas críticas porque considera que el arte no tiene por qué ser bello necesariamente. El arte no tiene por qué gustar. El arte no está para adornar tu casa. El arte no es un adorno. El arte es algo distinto. El arte es libre y como es libre, tiene que emancipar, es decir, liberar y criticar lo que observa, criticar su realidad. Eso es lo que hace que el arte sea arte. Si no, el arte sería pues un mero adorno, ¿no? Y el arte, para generar algo nuevo, algo distinto, tiene que ser crítico. No puede ser
no puedes, digamos, a través del arte pretender la conformidad, ¿no? El arte siempre tiene un aspecto revolucionario. Entonces, para Adorno, el arte tiene que ser libre y tiene que mostrar la verdad. Nos guste o no nos guste, si la verdad es fea, ya pues es fea. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a decir? No, esto no. El arte a veces puede incomodar, claro que puede incomodar. Eso justamente es lo que hace que el arte sea digno. La dignidad del arte está en su capacidad de decirnos frente a frente lo que a veces no queremos escuchar. Es digno porque no debe someterse a reglas institucionalizadas o las reglas del mercado. El arte rompe con todas estas convenciones que a veces nosotros tratamos de imponernos socialmente. Esa es la manera de entender el arte de Adorno, ¿correcto? Entonces, si te das cuenta, tiene algunos aspectos que podríamos decir toman, porque Adorno es un pensador que toma muchos conceptos de Marx. Ojo, no está hablando de la revolución, hay que tomar las armas, de la dictadura del proletariado, no, sino que toma ciertos términos de la teoría marxista para aplicarlos a sus análisis del arte, por ejemplo, o análisis sociales. Entonces, no es que tenga una perspectiva política en sí misma, en este sentido revolucionario, no, sino que usa los términos marxistas para analizar, en este caso, el arte. Entonces, para Adorno, el arte es arte justamente porque critica, justamente porque nos revela, nos muestra la realidad, ¿no? Tal y como es, sin tratar de ocultarla, sin tratar de adornarla, ¿correcto? Entonces, para Adorno, la manera en cómo vemos el arte en una época depende mucho de su contexto, porque el arte se produce siempre en un contexto, entonces no puedes pretender que el arte se tape los ojos frente a la realidad y produzca cosas bonitas cuando la realidad no es bonita, por ejemplo, ¿no? Entonces, el concepto de arte, la manera de ver el arte, está muy influido por el contexto. Es normal, por lo tanto, que las obras de arte reflejen su contexto. Como vamos a ver, por ejemplo, la pintura de Munch, como muchas pinturas expresionistas, fueron arte creado en épocas de guerra, ¿no? Entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial se desarrolla el expresionismo. ¿Y por eso qué refleja el expresionismo? Angustia, pues, sufrimiento, dolor, porque eso era lo que se vivía en Europa durante las guerras mundiales, ¿no? Entonces, esa es la crítica que realiza Adorno, ¿sí? André dice, mis entonces sí o sí el arte que alguien crea debe tener un objetivo. Ya. A ver, buena pregunta, André. Desde el punto de vista de Adorno, el arte debe ser crítico, pero, o sea, en ese sentido tiene un objetivo, que es criticar, ¿no? Que podríamos decir que es un objetivo social, político, pero justamente ahí viene lo complicado. No es cualquier objetivo, porque hay un problema, ¿no? Si tú ves el arte simplemente como un medio para, por ejemplo, realizar una crítica política, ¿no? O para cambiar la sociedad y que la gente adquiera conciencia de clase. El peligro es que tú puedes terminar usando o sea, encasillando el arte, mejor dicho. O sea, puedes terminar diciendo ya, solamente esto que sirve para eso es arte. Si no sirve para esto, entonces no es arte, ya. Adorno no es tan tonto, digamos, se da cuenta de que imponerle parámetros al arte, aunque sea para hacer crítica política, social, también es peligroso. Entonces Adorno va a decir que el arte surja naturalmente de lo que el artista crea que debe comunicar, que surja naturalmente. No hay que imponerle reglas, porque estaríamos yendo en contra de la libertad del arte, le estaríamos quitando su dignidad, ¿correcto? Pero tampoco pretendamos pues que el arte va a ser para adornar nada más, porque justamente estaría cayendo en ese problema, ¿no? Que sería mero adorno, sería simplemente una cuestión, digamos, descontextualizada completamente, ¿no? Y además,
eh, alguien podría decir, bueno, tiene que tener un objetivo. Y si es un objetivo mercantil, Adorno no estaría de acuerdo, ¿no? Porque cuando tú haces arte pensando en la venta, voy a hacer esto para vender. Te pregunto, ¿el artista será libre si está pensando en hacer su obra para venderla? ¿Podría ser libre? No, pues ¿por qué? Porque va a pensar en el gusto de la gente. Esto le va a gustar, esto no le va a gustar. Ah, ya voy a hacer música que le guste a la gente, que pueda vender miles de discos. ¿Sí o no? Entonces, ese es el problema, por ejemplo, con la comercialización, con la producción de arte masivo, ¿no? Que es muy propio de nuestra época y que comienza con el capitalismo también, porque el arte se vuelve mercancía con el capitalismo, ¿no? Tú puedes comprar o vender arte, ¿no? Entonces todo se compra, todo se vende, el arte se vuelve mercancía. En ese contexto donde todo tiene un precio y donde la gente está obsesionada por el dinero, justamente surge el peligro de que el arte no sea auténtico, pues, que el arte sea un producto fabricado solamente para vender y para enriquecer al artista. Y por eso diría Adorno, actualmente, por ejemplo, lo que abunda es eso, pues, porque vivimos en una sociedad capitalista que piensa que todo tiene un valor económico, el valor fundamental es el valor económico, y, eh, y se puede, por lo tanto, comercializar lo que le gusta a la mayoría. Entonces, la mayoría de artistas, ¿qué hace? La mayoría de artistas quiere ganar plata, la lógica es meramente mercantil, entonces hace cosas que sabe que le va a gustar a la mayoría. Entonces el artista se ha, o perdón, el arte eh, se ha trastocado completamente, ¿no? O sea, ha perdido su esencia, que es justamente la libertad, porque el arte ya es un producto hecho, ¿no? Ya no es simplemente una manifestación de la libertad del artista, ¿no? Por eso Adorno criticaría mucho, sobre todo el arte pop, pues, ¿no? En general, ¿no? O sea, la música pop, todo lo que es de gusto masivo, ¿no? Andrea dice, el concepto de aura No, el concepto de aura, Andrea, es de Benjamin. Ahorita lo vamos a ver, ¿ya? Justamente seguimos con Benjamin. Mira, Adorno y Benjamin viven en la misma época, ¿ya? Son parte de la escuela de Frankfurt. La escuela de Frankfurt fue toda una corriente. Bueno, fueron varios filósofos que pertenecieron a la escuela de Frankfurt. Se le llama así porque todos estudiaron en la Universidad de Frankfurt, en Alemania, y tenían en común la influencia marxista, ¿ya? Benjamin también tiene un discurso, usa términos marxistas, ¿no? Pero no es idéntico a Adorno. Por ejemplo, Benjamin sí cree un arte comprometido políticamente. Benjamin sí cree que el arte debe ser usado con fines políticos, ¿correcto? Entonces, por ejemplo, un tipo de arte que surge gracias a la tecnología y que va a fascinar a Benjamin es el cine. Por eso su obra más conocida es la obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica. Que por cierto ya han preguntado 2 veces más o menos en los últimos 5 o 6 años, han venido preguntas sobre esto en examen de admisión. ¿Qué plantea Benjamin? Mira, ¿por qué es tan importante su obra? Porque él se adelanta, él ve lo que va a pasar, se da cuenta, mira, se da cuenta de lo que está pasando y de lo que va a venir. Benjamin se da cuenta de que la tecnología está permitiendo que el arte cambie radicalmente, que aparezcan nuevas formas de arte y que el hombre se relacione con el arte de una manera diferente a como lo hacía en la antigüedad o en la Edad Media. Cuando habla de la obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica, en resumen está hablando cómo se produce el arte en una época industrializada, cómo la tecnología está cambiando nuestra relación con el arte. Primero, gracias a la tecnología tenemos dos formas de arte nuevas. El séptimo arte, que es el cine, y la fotografía. ¿Por qué? Porque necesitas tecnología o no. Para hacer una película necesitas tecnología. Para proyectar una película necesitas tecnología. Tecnología mucho más avanzada que la tecnología que te permitía, pues, porque también hay tecnología, pues, en una escultura, en una pintura también hay, podríamos hablar de tecnología, ¿no? Pero en el caso del cine y de la fotografía, pues es mucho más avanzada, ¿no? Entonces, estos aparatos que nos permiten
crear nuevas formas artísticas, va a hacer que Benjamin reflexione acerca de eso, cómo la tecnología, cómo el desarrollo industrial está cambiando nuestra manera de hacer arte, nuestra manera de ver el arte, nuestra manera de relacionarnos con la obra de arte. ¿Por qué? Porque una película, a ver, tú creas tu película y puedes, gracias a la tecnología, hacer varias copias de la misma película. Cosa que no se puede hacer, por ejemplo, con una pintura. Claro, tú puedes hacer un póster de una pintura, ¿no? Puedes hacer una reproducción así, un cuadro, pero no es una reproducción exacta, pues, ¿no? En cambio, una película sí. Una película puedes hacer miles de copias y distribuirlas por todo el mundo. Y fíjate lo interesante de lo que se da cuenta Benjamin. Una misma obra pueden verlo millones de personas. Una película pueden verla millones de personas al mismo tiempo. Y es exactamente la misma película. No es, me compré la copia de la Mona Lisa acá en el mercado para ponerla en mi sala. No. En el caso de la película es la misma película. ¿Correcto? Entonces, esa posibilidad que te abre el cine es grandiosa, dice Benjamin. ¿Por qué? Porque una misma obra la están viendo millones de personas. El arte se ha democratizado, cosa que antes no era posible. ¿Por qué? Porque la Mona Lisa era la Mona Lisa y para ver la Mona Lisa hasta ahora tú tienes que viajar y ver la Mona Lisa en vivo y en directo, ¿no? O una escultura como el David o qué sé yo, tienes que ir si quieres apreciarlo de verdad, ver la obra directamente. Pero hay otras formas de arte que están apareciendo que sí te permiten apreciar la obra, estés donde estés, y que llega a millones de personas. Entonces Benjamin va, o sea, le va a explotar la cabeza, ¿no? El cine, y va a decir, oye, y el cine podría tener una función incluso mejor que la escultura, la pintura, porque el cine te transmite un mensaje directo. En cambio, la pintura, la escultura, a veces tú tienes que estudiar, tienes que analizar, tienes que interpretar, tienes que conocer los símbolos. En cambio, en el cine es más fácil. Los mensajes pueden ser más directos y pueden transmitir mensajes políticos. Y de hecho, Benjamin se da cuenta de algo, en eso también es astuto, ¿no? Se da cuenta de que de hecho, eso es lo que va a hacer y lo que está comenzando a hacer Estados Unidos con su cine. Por algo, has escuchado la industria, ¿no? Hollywood es la industria del cine. Efectivamente, es una industria. Y es una industria que le sirve a sus fines capitalistas, dice Benjamin. ¿Por qué? Porque lo que hace Estados Unidos es transmitirte mensajes sin que tú te des cuenta. Es una maquinaria política. En sus películas siempre, ¿quién aparece como el bueno? ¿Quién aparece como el salvador del mundo cuando hay un apocalipsis, una guerra? ¿Quién aparece como el que arregla todo? Estados Unidos. Entonces Benjamin dice, el cine es un arma política, ¿no? Ahora, la cuestión es, ¿cómo usas, cómo podríamos usar? Claro, en este caso, Estados Unidos usa el cine para difundir sus valores capitalistas, para difundir sus valores mercantiles, para difundir su visión política del mundo. Pero también podríamos usar el cine para generar conciencia de clase, para generar la conciencia, por ejemplo, para despertar la conciencia de los obreros, de los proletarios, para que se den cuenta de su situación de dominación, de su situación de explotación. Entonces, para Benjamin, el cine puede ser usado para cualquiera de las dos cosas, pero es un arma poderosa. Entonces, el cine tiene una connotación política para Benjamin cada vez más fuerte. O sea, el arte ha sido usado políticamente desde hace siglos, desde la antigüedad incluso. Pero el cine tiene un poder mayor. ¿Por qué? Porque llega a más gente y puede llegar al mismo tiempo a millones de personas. Entonces, ¿cómo la tecnología ha cambiado el arte? Muchísimo. Porque primero, democratiza el arte, llega a más gente. Segundo, puedes transmitir mensajes políticos directos, ¿no? Y eso puede transformar la sociedad positivamente para Benjamin Sipas. Entonces, lo que hace Benjamin es analizar las posibilidades del arte. ¿Qué posibilidades tiene el arte gracias a la reproducción? Es decir, a la posibilidad de hacer miles de copias de la misma obra, ¿no? Gracias a la industrialización, ¿correcto?
Ahora, aparte de esto, Benjamin habla del aura. Vamos a justo tocar lo que me había preguntado Andrea. El concepto de aura es un concepto que desarrolla Benjamin, justamente en este texto, que es un texto en realidad cortito, ¿ah? En ese texto habla del aura. El aura, ¿qué cosa es el aura? Acá lo voy a agregar ya. El aura es esta unicidad, esta autenticidad, ¿ya? El aura es lo que determina la autenticidad de la obra, ¿ya? La unicidad de la obra también. La autenticidad y unicidad de la obra. Es decir, una obra antes era única e irrepetible. En general hay, digamos, formas artísticas que logran eso, ¿no? Por ejemplo, la pintura, ya hay una Mona Lisa. Hay copias, sí, hay copias, pero nunca van a ser idénticas. Hay una escultura del David, una que es la original, la auténtica. ¿Hay copias? Sí, hay varias copias, pero hay una que es la original. Entonces, la obra de arte durante mucho tiempo siempre fue vista como una, digamos, como una pieza de rito, una pieza ritual, una pieza casi religiosa. ¿Por qué? Porque era esa obra. Ese es el David, esa es la Mona Lisa, esa es una obra única. Pero con la tecnología, ahora podemos, como dice Benjamin, en ciertas formas de arte como el cine, tener muchas copias. El aura se ha perdido porque el aura implicaba una relación casi ritual con la obra de arte. Antiguamente el arte se veía casi como un objeto de culto, porque el arte servía para eso. Por ejemplo, una de las obras de arte más importantes de la antigüedad era la escultura de Zeus, el Zeus olímpico, en el templo de Zeus, que decían que era enorme, que tenía adornos de oro, etcétera, que ya fue destruida y se perdió, ¿no? En la historia. Pero era un objeto de culto, era esa escultura de Zeus. Luego, en la época medieval también, ¿no? ¿Por qué? Porque en la época de la Edad Media también tenías arte, pero el arte era ritual, o sea, estaba la iglesia, las esculturas de los santos, ¿no? Tenía un valor ritual, pero con el paso del tiempo, ya en la época capitalista, el arte pierde esa aura, porque ahora puedes hacer copias y no solamente eso, sino que ahora ves el arte como algo más cercano a ti, a tu experiencia personal. Correcto. Ya no es solamente el lugar donde vas a rezar, el lugar donde vas a rendir culto a un dios, no, el arte está más presente en nuestra existencia, en nuestra vida cotidiana. Puedes ir a un cine y ver una obra de arte, ves una película. O sea, el arte se ha vuelto parte de nuestra vida. Y en ese sentido, ya no vemos el arte de la misma forma. Ahora, ¿eso es mejor para Benjamin? Sí. Puede sonar un poco triste, ay, ya se ha perdido el aura, pero en realidad Benjamin considera que tiene más cosas positivas que negativas. ¿Por qué? Porque permite que el hombre común, el trabajador, el proletario, el obrero, el que no es pues un aristócrata, un papa, tenga acceso al arte, algo que antes era casi imposible o que en todo caso se limitaba a cierto tipo de arte, nada más. Ahora cualquier persona puede acercarse al arte de manera más directa, ¿correcto? A ver, el hombre araña dice. Ya, a ver, Andrea dice, si en una proposición me indican Benjamin está en contra de la democratización del arte porque genera la pérdida del aura, sería, eso es falso. Andrea, si te dicen que Benjamin está en contra de la democratización del arte porque genera la pérdida del aura, eso es falso. Porque para Benjamin es más positiva la pérdida del aura porque recuerda que él es marxista. A ver, te pregunto, si es marxista, ¿verá de manera idealista el arte o preferirá un vínculo más directo y material? Obviamente, más directo, sí. No es un idealista, ¿correcto? Es un pensador con una influencia marxista, ¿correcto? Matías dice, preferí el barco de Teseo. Ah, ¿por qué me preguntas por el barco? ¿A qué te refieres? Sí sé de la historia del barco de Teseo, pero ¿en qué sentido te refieres al barco de Teseo? A ver, seguimos.
Seguimos. Ya. Ah, ya. Por último, en Benjamin recuerda esto del juicio estético. El juicio estético se relaciona con el valor de cambio que se le puede dar a la obra de arte. ¿A qué se refiere esto? ¿Te acuerdas que esto del valor de cambio es un término marxista? ¿Te acuerdas? Lo han visto en economía, me imagino. El valor de uso y el valor de cambio. ¿Han visto valor de uso y valor de cambio? ¿Sí o no? Por ejemplo, ah, para ti un lapicero tiene valor de uso, ¿sí o no? Claro, porque te sirve, lo usas. Un lápiz también, una laptop, una computadora, un libro, un cuaderno, ¿no? Tiene menos valor de uso para ti, por ejemplo, ¿qué cosa? Pues no sé, un anillo de diamantes, ¿no? ¿Tiene mucho valor de uso? No. ¿No? El valor de uso es para qué lo usas, que te sirve algo para usar. ¿Y el valor de cambio qué cosa es? ¿Cuánto vale? ¿Cuánto cuesta? ¿Sí o no? Yo tengo esto, te lo vendo. ¿Cuánto me das el valor de cambio? ¿Por cuánto cambiamos? Te doy esto, tú me das 2 soles, supongamos. Ya. ¿Qué valor de cambio tiene esta taza? No sé, 15 soles. ¿Qué valor de cambio tiene el celular? No sé, 3.000 soles, ¿no? O sea, ¿cuánto vale monetariamente, ¿no? El arte tiene valor de cambio. Alguien podría decir, profesor, es obvio que tiene valor de cambio, ya, pero en la antigüedad no era así. O sea, tú no podías ir y decir, oye, ¿sabes qué? La estatua de Zeus, esa escultura me gusta, ¿ya? Te ofrezco $1.000.000 y dame la estatua de Zeus. No, pues nadie te iba a vender la estatua de Zeus, ¿no? Ahora, en la actualidad, obviamente, tampoco hay, es que puedas comprar cualquier obra, ¿no? No vas a ir al Louvre y vas a decir, yo tengo $20 millones, dame la Mona Lisa. No, tampoco funciona así. Pero sin embargo, es cierto que en la actualidad hay más cosas que puedes comprar en el arte. Hay muchas obras que tienen valor de cambio. Ahí está una subasta, acá está, mira, la prueba, ahí está, El Grito de Munch. ¿Tienes 40 millones? Si tienes 40 millones, te puedes comprar El Grito de Munch. Si está en subasta, obviamente, ¿no? Entonces puedes pujar ahí, pues si te sobran unos milloncitos, puedes aspirar a tener una obra de arte. Antes eso era prácticamente imposible, porque las obras de arte, como ya vimos que tenían un valor ritual, ¿te acuerdas que te dije? Valor ritual, ¿sí? En cambio ahora, como estamos en una época capitalista, todo tiene precio, o casi todo. Entonces hay muchas obras de arte muy famosas que tienen precio y tú puedes comprarlas. Ahora todo se compra y todo se vende. Ya, antiguamente, la mayor parte del arte no se podía comprar ni vender. Ahora hay un montón de arte que se puede comprar y vender, ¿no? Que puedes intercambiar por dinero, ¿correcto? Eso ocurre porque estamos en una sociedad capitalista, te diría Benjamin. Muy bien, seguimos. Movimientos del arte contemporáneo. Primero, vamos a hacer esto rápido, ¿ya? El impresionismo, ya sabes, este creo que es una de las más fáciles, ¿no? Impresionismo, impresión. Mira, imagínate que tú cierras tus ojitos por un instante, ¿ya? Cierra tus ojitos, yo acá a mi lado tengo una ventana. Voy a abrir la cortina y voy a abrir mis ojos. Esa es la impresión. La impresión es el primer golpe de vista, ¿correcto? La impresión es el golpe de vista que yo tengo de algo. ¿Cómo capta, mira, cómo capta mi ojo lo que veo? Veo colores, veo luz. ¿Qué hace el impresionista? ¿Qué hacen los artistas impresionistas? Tratan de captar la realidad tal y como la observan, sin cambiarla, sin modificarla, sin idealizarla, sin perfeccionarla, tal como se ve, ¿correcto? Por eso es que los impresionistas salían tanto a la calle, porque les interesaba estudiar la luz y el color. No eran artistas de taller. ¿A qué me refiero con artista de taller? Justamente ahí está una de las cosas que los diferencia del arte clásico. Mira, primero, movimientos del arte contemporáneo, también conocidos como movimientos vanguardistas o vanguardias. ¿Ok? Vanguardias. Las vanguardias son todos estos movimientos que rompieron con el arte tradicional, rompieron los cánones establecidos por el arte clásico.
Cuando hablamos de arte clásico, nos referimos básicamente a los cánones estéticos que venían desde el Renacimiento, ¿ya? O sea, desde el siglo XIV, XV, o mejor, XV, XVI, ¿ya? Se establecieron ciertos principios básicos. El arte tiene que ser bello, armónico, tiene que tener ciertas proporciones. Por ejemplo, el David, ¿no? Aunque después vamos a ver que el David no es tan armónico como uno piensa a simple vista. En su época también fue bastante discutido. Pero bueno, la cuestión es que, digamos que cumple ciertos criterios, ya. En el arte vanguardista se busca liberar al arte de esas ataduras. El artista se siente más libre. ¿Y por qué se siente más libre? Y justamente esto tiene que ver un poco con lo que estábamos hablando de Benjamin. Mira cuándo aparece el impresionismo, fines del siglo XIX. En esta época, para esta época ya se había desarrollado una maquinita que te permitía captar la realidad tal y como era, la cámara fotográfica. Entonces, justamente a raíz, fíjate, de un invento tecnológico, los artistas se comienzan a cuestionar y se preguntan, ¿y ahora? O sea, si hay una máquina que puede retratar fielmente a una persona, ya no me necesita a mí para hacerle su retrato. Eso puede generar un problema, ¿no? O sea, ahí acá hay una cuestión medio ambivalente, medio contradictoria, porque por un lado dices, oye, me quedo sin chamba, ¿no? Como pintor. Pero por otro lado también dices, oye, pero ahora soy libre de hacer lo que a mí me dé la gana. Ahora voy por fin a pintar lo que yo quiera. ¿Se entiende un poco la idea? Entonces, ¿qué hacen estos artistas impresionistas? Salen a la calle, comienzan a experimentar. ¿Y experimentan con qué? Con la luz y el color. Ya no son artistas de taller, te decía, porque antes lo más común es que el artista tuviera su taller, alquilar un espacio o en su casa tenía una habitación y ahí tenía todo, ¿no? Todas sus pinturas o todas sus cosas, ¿no? Pero ahora, como ya no, digamos, van a estar tan interesados en retratar personas que vayan a su taller y todo, ellos están más interesados en salir a la calle y experimentar con algo que la fotografía todavía no podía. Ahora sí puede, pero en esa época la fotografía no podía hacer lo que ellos hacían, que era, ¿qué cosa? Representar el color. La fotografía, en una fotografía en blanco y negro, como eran las fotografías de esa época, podías experimentar con la luz, sí, pero no con el color. Entonces ellos salían a la calle porque en la calle, primero, ¿qué hay? Luz natural. La luz tal y como es. Y los colores de la naturaleza, los colores en su estado más puro, tal como se reflejan debajo de la luz. Entonces son artistas que salen a la calle, prefieren las escenas al aire libre. Ojo, no solamente escenas de la naturaleza, no solamente, por ejemplo, acá un bar, el mar, el sol, el atardecer, el amanecer, no. También, por ejemplo, hay muchas pinturas en cafeterías, pinturas en restaurantes al aire libre, en la calle de la gente caminando por el puente. Hay un montón de escenas, pero siempre al aire libre, o casi siempre al aire libre. Y también siempre elementos que reflejan la luz. Por ejemplo, acá en este es obvio, fíjate, la presencia del agua, ¿no? Hay un montón de pintura impresionista con la presencia del agua, ¿no? Es uno de los medios favoritos para reflejar la luz. O elementos que reflejen la luz, botellas, lentes, cualquier cosa lustrosa, ¿no? Donde se refleje la luz. Te das cuenta de que los trazos son rápidos, ¿no? O sea, se nota claramente los trazos del pincel. ¿Y por qué está así que parece a medio terminar? Como que no lo han terminado de hacer, no se han tomado el trabajo de difuminar, no, es que la intención es mostrar tal como captaría tu retina en un instante y además si se toman demasiado tiempo, ya los colores van cambiando y la intención es captar el instante, ¿correcto? La fugacidad, el color de un instante, la luz tal como está presente en un instante. Entonces, hacen sus obras, que es algo también revolucionario, hacen sus obras en minutos o en horas. Obras que antes a la mayoría de artistas le tomaban días, semanas, meses, ellos pretenden hacerlo al instante porque quieren captar la luz y el color.
¿correcto? O sea, quieren captarlo de la manera más fiel posible, tal como lo están percibiendo en ese instante. Vamos ahora al modernismo. El modernismo, fíjate, es una corriente que se desarrolla a fines del siglo XIX en Estados Unidos y Europa y está marcado sobre todo por el desarrollo de las grandes ciudades. Por ejemplo, en Estados Unidos, Nueva York. ¿Has visto, no sé si alguna vez has visto alguna película cuando Nueva York recién están comenzando a construir los rascacielos? Los rascacielos que ahora pues son parte del paisaje de Nueva York, antes, bueno, en esa época se comienzan recién a construir. 1880, 1890 comienzan a construir los grandes edificios. Eso cambia el paisaje. En Europa no es tan radical, ¿ya? Porque en Europa no abundan los rascacielos, ¿sí? Pero sí comienzan a construirse ciertas edificaciones de varios pisos, ya comienza a cambiar un poco el paisaje. Eso crea cierta preocupación en algunos artistas. ¿Por qué? Porque no es que ellos estén en contra de la modernidad, de la modernización de las ciudades, pero se dan cuenta de que puede ocasionar un problema. Y es que el paisaje se puede volver monótono. O sea, sales a la calle y ves puros edificios. Eso aburre a la mente, y es más, eso está científicamente comprobado. A la mente le aburre eso, un paisaje demasiado monótono. Los artistas de esta época buscan justamente romper esa monotonía, introducir dentro del paisaje urbano elementos que no sean rectilíneos, sino que tengan algo que evoque la naturaleza, lo biológico, lo natural. Fíjate en el Park Güell que diseñó Gaudí. Mira, Gaudí diseña, esta es una partecita, ¿no? Pero es para ver dos cosas. Uno, fíjate esas líneas ondulantes, un poco como que imitan las ondas del mar, ¿no? Y también te das cuenta que están hechos con retazos, pedazos, ¿sí? Pedazos como de losetas, ¿no? Que también es algo propio del modernismo. Usar materiales atípicos, ¿no? Usar restos de materiales. ¿Por qué? Porque como se construía mucho en las ciudades, se aprovechaban, muchos artistas tenían acceso a nuevos materiales y comienzan a introducir estos nuevos materiales en sus obras. ¿Correcto? No sé si has ido al Parque del Amor alguna vez, pero justamente el Parque del Amor está inspirado en el Parque Güell, ¿no? Y tiene esta característica de las ondas, ¿no? Entonces, lo que hace Gaudí y lo que hacen muchos arquitectos de esa época, ya, esto está en Barcelona, ¿no? Lo que hacen muchos arquitectos es eso, tratar de introducir elementos orgánicos para que no se sienta tan monótona la ciudad, ¿no? Para que haya más, por decirlo así, para que el hombre no pierda su vínculo con la naturaleza. Llevar el arte a la vida cotidiana también es un concepto, una premisa que ellos tienen. ¿Ya? Entonces, ellos comienzan a aprovechar el uso de materiales industriales como vidrio, cemento, losetas, metales. En el beso, el famoso beso de Gustav Klimt, toda esta parte amarilla, todo esto que tú ves como amarillo, en realidad brilla, ¿no? Es dorado. Ya te he contado de eso. El artista que hace mezcla la pintura con metal en polvo para darle ese aspecto metalizado a su obra. Entonces, ¿qué caracteriza el modernismo? La experimentación. Los artistas comienzan a experimentar con nuevos materiales, con nuevas formas, pero si te das cuenta, hay algo, a pesar de que Klimt y Gaudí son muy diferentes, ¿ah? Hay algo en común. Y es este uso de formas orgánicas. Fíjate en la pintura del beso, está la chica con este vestido y hay como florcitas, ¿te das cuenta? En su cabello, fíjate, en el cabello de la mujer y del hombre, en los dos también hay formas de hojitas, ¿no? Siempre tratando de evocar todo lo orgánico, porque tenían esa intención, ¿no? De acercar al hombre nuevamente a la naturaleza, no alejarlo completamente como parecía que se estaba haciendo con la modernización de las ciudades, ¿ya? Pasamos a el cubismo. Mira, el cubismo nace en Francia, ¿ya? Su principal representante es Picasso, el más conocido es Picasso, y lo que busca es una pintura estructurada. Esto es lo fundamental. Propone una pintura estructurada. ¿Qué significa una pintura estructurada? Vamos a ver
los objetos, las cosas, las personas, los animales, todo, todo como si fuera una figura geométrica. Pero una figura geométrica no, o sea, son seres tridimensionales. Yo soy un ser tridimensional, tú también, el lapicero, la taza, todo tiene tres dimensiones, ¿sí o no? ¿Sí o no? Largo, ancho y profundidad, ¿correcto? Largo, ancho y profundidad. Todos los objetos de la naturaleza son tridimensionales. Ahora, supongamos esto, cubismo. Ya, esto se parece a un cubo, ¿no? Es muy parecido a un cubo. Si yo lo veo de frente, veo una cara. Si lo giro un poquito, veo dos caras. Y si lo giro para acá, veo tres caras. Ahora, imagínate que este cubo yo pudiera desdoblarlo completamente, abrirlo, como si fuera una caja, la abro, ¿ya? ¿Qué es lo que propone el cubismo? Justamente ese desdoblamiento. Por eso que las figuras parecen raras, parecen mal pintadas, mal dibujadas, ¿no? Pareciera que esto lo ha dibujado alguien que no sabe nada de dibujo. Pero no creas que hacer esto es fácil, ¿ah? En realidad, esta pintura fue hecha por Picasso, que era uno de los dibujantes, de los mejores dibujantes que ha existido. Era un gran dibujante. Entonces, él no hace esto así porque no sepa dibujar, lo hace a propósito. ¿Cuál es su intención? Desdoblar la figura, mostrarnos distintos planos, distintas perspectivas del mismo objeto, pero al mismo tiempo. No mostrarnos una sola perspectiva, sino múltiples perspectivas. Por eso es que las figuras parecen extrañas, porque te muestran, por ejemplo, el caballo que está ahí al medio. Si te das cuenta, el caballo está como de perfil, pero también está un poco girado así, entonces como si lo estuvieras viendo desde el costado, pero desde un poco hacia abajo, ¿no? De abajo hacia arriba. Pero su cuerpo está en otra dirección completamente, si te das cuenta, ¿no? Como si estuviera retorcido. Y el cuerpo del caballo es como si lo estuviéramos viendo desde arriba. Nos está ofreciendo una perspectiva aérea, ¿sí o no? Fíjate cómo nace la cola, como si estuviéramos encima del caballo, por encima del caballo, ¿sí o no? Entonces, ¿qué está haciendo el artista? Nos está mostrando distintas perspectivas del mismo objeto al mismo tiempo. Esa es la intención del cubismo, ¿ya? Esa es la intención del cubismo. Es como desmenuzar, ¿no? Desarticular el objeto para mostrarnos distintas perspectivas. Ese es el objetivo. Este es el objetivo del cubismo, ¿ya? No te olvides. Bien, pasamos al expresionismo. ¿Qué plantea el expresionismo? Primero, el expresionismo nace en Alemania, por eso muchos le llaman expresionismo alemán, ¿ya? En 1912, o sea, ya se olía lo que se venía, ¿no? ¿Te acuerdas de la Primera Guerra Mundial, ¿no? Es una época en la que ya comienza la crisis. ¿Te acuerdas que Alemania termina muy mal? El Tratado de Versalles. Nace en Alemania, ojo, pero va en 1912, pero va a permanecer por buen tiempo, hasta la Segunda Guerra Mundial, más o menos dura el expresionismo. Es una época de desesperanza. O sea, ¿cómo crees que los alemanes veían el mundo en 1918, 1919? ¿Cómo veían, qué perspectivas tenían acerca de la vida? Obviamente, perspectivas bastante tristes, ¿no? Entonces, todo eso se va a reflejar en el expresionismo. La angustia, el dolor, el sufrimiento, el sinsentido, la tristeza, la incertidumbre. Edvard Munch, por si acaso, no era alemán, era noruego, pero aún así muchos artistas obviamente no van a estar de acuerdo con la guerra y van a sentir ese pesimismo frente al hombre. El expresionismo muestra mucho pesimismo frente a la humanidad, por lo que hizo, pues. ¿Cuántos millones de vidas se perdieron en la Primera y en la Segunda Guerra Mundial? ¿Cómo podías ver al hombre de manera optimista? Eso se refleja también en las películas de inicios del siglo XX, esas películas en blanco y negro, no sé si tú has escuchado, por ejemplo, de Nosferatu, o ¿no? El gabinete del doctor Caligari. Es más, algunas las puedes encontrar en YouTube, ¿ah? Son películas mudas, en blanco y negro, donde aparecen
vampiros, donde aparecen personajes así siniestros, mm, personajes inteligentes pero malévolos. En realidad, estas películas de terror no buscan hablar de personajes ficticios, sino que son símbolos, ¿no? O sea, simbolizan la maldad humana. Entonces son películas muy típicas de esa época, que era una época de decepción, de desilusión frente a la humanidad. El expresionismo surge como crítica al impresionismo, porque el impresionismo tiene como único objetivo, ¿te acuerdas que estábamos viendo acá? Reflejar la realidad tal y como se percibe. Punto. ¿Correcto? O sea, de manera objetiva o tal como se percibía. Pero el expresionismo no está volcado hacia afuera, está volcado hacia adentro. Lo que busca el artista es mostrar su interioridad, mostrar de manera subjetiva la naturaleza. Ellos no quieren representar la naturaleza tal cual es, ellos distorsionan la naturaleza. Fíjate acá. Si te das cuenta, tenemos este cielo, que es un cielo, pues un color naranja, rojo prácticamente, un cielo turbulento, un cielo que da temor, que da miedo, que simboliza violencia. Este río, que es un río azul, pero un azul, no un azul bonito, ¿no? No un azul cielo, un azul eh, nítido, ¿no? Es un azul oscuro, un azul negro, prácticamente un azul que más representa la muerte, ¿no? Este personaje, el personaje principal que aparece con las manos al costado de la cara y dando un grito que representa desesperación, angustia, miedo. Entonces, lo que busca el artista es mostrar sus emociones, expresar lo que siente. Su objetivo no es mostrar la realidad, su objetivo es mostrar su subjetividad y generar esa emoción que él siente, esos sentimientos en el que vea la obra. Ese es el objetivo, ¿correcto? Por eso siempre los colores son colores que tienen un impacto psicológico, ¿no? Por eso fíjate cómo se repiten esos colores, el negro, el rojo, el azul oscuro, ¿no? O por último, por ejemplo, puede ser el violeta, más melancólico. Hay una pintura muy conocida de Munch que se llama Melancolía, que es de un color medio violeta, ¿no? Predomina el violeta. Pasamos al surrealismo. ¿Qué plantea el surrealismo? Acuérdate, el surrealismo nace en Francia. Eh, para muchos, este es el movimiento. Yo te sugeriría que le prestes bastante atención al surrealismo, ¿ya? Porque el surrealismo es un movimiento que tiene una gran influencia de la filosofía y de la psicología. Es de todos los que hemos visto el movimiento que tuvo más impacto en más áreas, o sea, tuvo impacto en el ámbito académico, político, social. Hay pintura surrealista, hay escultura surrealista, cine surrealista, teatro surrealista, literatura surrealista. O sea, el surrealismo se difundió por distintas formas de manifestaciones artísticas y por distintos países también. Fue el que tuvo más difusión de todos los que hemos visto. El surrealismo no se centró en Francia, a pesar de que nace en Francia, tuvo representantes en España, en Italia, en Alemania, en Francia, en Noruega, en un montón de países. Entonces, acá, por ejemplo, vemos una pintura de Dalí, que es, creo, de los pintores surrealistas el más conocido, ¿no? Dalí. Ahora, el surrealismo toma ideas del marxismo y del psicoanálisis. ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver el surrealismo con el marxismo y el psicoanálisis? Bueno, primero, los surrealistas creían que em, la sociedad en la que vivían era una sociedad, primero, hipócrita. Muchos por la influencia de Freud también, ¿no? Porque recuerda que el psicoanálisis de Freud habla mucho de la represión, ¿no? Cómo el hombre reprime sus deseos, oculta sus deseos, y esos deseos se manifiestan a través de los sueños, ¿no? O sea, están en el inconsciente, no desaparecen, están ahí, ocultos, y se manifiestan a través de los sueños. Los artistas surrealistas van a ver el arte como una forma de liberar esos deseos, o sea, como una forma de manifestación. Dalí, por ejemplo, contaba en algunas entrevistas cómo él soñaba y esos sueños los mostraba a través de sus pinturas.
y los representaba tal cual él lo soñaba, o sea, no trataba de darles una lógica. Claro, porque tú ves las pinturas de Dalí o muchas pinturas surrealistas y tú te dices, ¿y qué cosa significa esto? Y ellos te dirían, bueno, significa lo que significa mi inconsciente. No lo racionalizo, no cambia lo que ha visto en el sueño. Lo representa tal y como es, sin tratar de darle un sentido, un orden, belleza, ni nada. Entonces, los surrealistas buscaban, de alguna forma, a través del arte, liberar al hombre, liberar de esas ataduras, ¿no? Que impone la sociedad, o sea, la conciencia. Y en ese sentido se acerca al marxismo, porque el marxismo, claro, también habla de liberación. No de una liberación psicológica, sino de una liberación material, una liberación social. Porque el marxismo también es crítico de la sociedad, de las imposiciones sociales, ¿no? Entonces, muchos surrealistas de alguna manera creían que a través del arte o que el arte podía contribuir a esa búsqueda de libertad que proponía el marxismo. ¿Correcto? Entonces buscaban cambiar las relaciones humanas. ¿Por qué? Porque las relaciones humanas en una sociedad capitalista, lamentablemente, muchas veces son relaciones económicas, ¿o no? Las relaciones humanas en una sociedad capitalista están determinadas muchas veces por lo económico, ¿o no? Claro. Entonces, ellos consideraban que el hombre se alienaba en una sociedad capitalista. Y ellos creían que una forma de liberar al hombre era a través del arte, es decir, mostrar a través del arte todo ese mundo inconsciente del hombre. Algunos hacen críticas de manera más directa acerca de su sociedad, ¿no? Por ejemplo, Magritte, busca si quieres por ahí pinturas de Magritte. Creo que no lo he puesto acá, Magritte. Ya, acá lo voy a poner. Ya, Magritte. Tiene varias pinturas donde es crítico de las relaciones humanas, justamente para mostrar la alienación, ¿no? De las personas, como a pesar de que tenemos conexión supuestamente con ciertas personas, no las vemos realmente como humanos. No llegamos a tener una relación profunda, justamente porque nuestras relaciones sociales se median a través del dinero, de la ganancia, de la eficiencia, del tiempo, etcétera. Entonces, los surrealistas buscaban con el arte liberar al hombre. Y por eso es que se dan muchas manifestaciones surrealistas, no solamente de la pintura, sino de la escultura, del cine, ¿no? Y de la literatura. Y acá aparece un personaje importante que es André Breton. Me parece que una vez ya han preguntado sobre esto en un examen, por si acaso. André Breton escribe el manifiesto surrealista. El manifiesto surrealista, como más o menos te darás cuenta, evoca un poco el manifiesto comunista de Marx, ¿no? Le pone ese nombre justamente a propósito, ¿no? ¿Y por qué es importante el manifiesto surrealista? Porque ahí se da por primera vez la definición de lo que es el surrealismo. O sea, Breton pretende definir qué es el surrealismo en este manifiesto. Es un texto cortito. Y lo define más o menos de esta forma, ¿no? Dice, son, el surrealismo busca descubrir los mecanismos automáticos del inconsciente sin intervención de la razón. Es decir, el artista surrealista no le interesa que su arte tenga coherencia, que sea racional. No, el artista surrealista muestra su arte a partir de la automatización. Es decir, muestra lo que tiene que mostrar, sin pensar, sin ordenar, sin descifrar. Por ejemplo, en el ámbito de la literatura, porque Breton era un escritor. En la literatura, en la poesía, existía lo que se llamaba escritura automática, ¿no? La escritura automática de los surrealistas no buscaba la rima, el ritmo, ¿no? Que el tema fuera bonito, que tuviera coherencia, no. Ellos escribían lo primero que se les venía a la cabeza. Lo primero que se te venía a la cabeza, lo escribías. ¿Por qué? Porque de esa manera te asegurabas de que tu inconsciente fuera el que se manifestara.
Si suena feo, no importa. Si suena ridículo, no importa. Si no tiene sentido, no importa. Es tu inconsciente manifestándose. Entonces, de alguna forma ellos creían que esa era una manera de liberar al hombre de esas ataduras impuestas por la sociedad, ¿no? La liberación del inconsciente, ¿correcto? Vamos a el arte pop. Vamos a terminar con el arte pop. Fíjate, el arte pop nace en la década de 1950, o sea, mira la distancia temporal, ¿ah? Este es el último en aparecer, ojo. De todas las vanguardias, el surrealismo es la última en aparecer. Bueno, de las más importantes, ¿no? Porque hay más vanguardias. Pero mira cuando nace el arte pop, 1950. Por si acaso te lo comento, ¿ya? El arte pop no es una vanguardia. Profesor, ¿y por qué está ahí dentro? Bueno, porque si tú buscas en el material de la pre de San Marcos, del Centro Preuniversitario, así está. Y hay que tocar el arte pop porque es uno de los movimientos más conocidos del arte contemporáneo, ¿ya? Pero no es una vanguardia en sentido estricto. ¿Por qué no es una vanguardia? Es más, el arte pop se considera completamente y radicalmente distinto. No es una vanguardia por varios motivos. Primero, no tiene ningún, al menos manifestado por sus propios representantes, no tiene ningún interés intelectual. Y es explícito, ¿ah? Que no buscan ninguna interpretación, simbolismo, crítica, no. Siempre que les preguntaron, dijeron no. ¿Por qué? Porque ellos veían todo eso como una elitización del arte. O sea, esto, por ejemplo, para entender la pintura surrealista, tienes que entender un poco el marxismo, tienes que saber un poco de psicoanálisis, si no, esto no tiene sentido. Para entender el cubismo, en parte también, o sea, no es que tengas que saber una doctrina filosófica, pero sí tienes que entender cuál es la intención y por qué hicieron esto los cubistas. Si no, no vas a entender nada. Entonces, los artistas pop, ¿qué van a decir? Esa forma de hacer arte, de los surrealistas, los cubistas, los expresionistas, es una forma de arte que solamente está dirigida a una élite, porque solamente una élite intelectual, ojo, no élite económica, intelectual. O sea, ese es arte para universitarios. O sea, para gente que está en la universidad, que estudia humanidades, que le interesa el marxismo, que le interesa esto. Esa gente puede entender eso. O sea, es un arte hecho para un grupo, para un cierto tipo de personas. No es un arte que pueda disfrutar cualquiera, que pueda entender cualquiera, que esté al alcance de cualquiera. Entonces el arte pop se revela frente a eso. El arte pop dice, no, el arte debe estar al alcance de cualquiera. Por lo tanto, lo que representemos tiene que ser algo reconocible, entendible por cualquiera. Yo veo la cara de Marilyn Monroe, yo sé quién es Marilyn Monroe. Tengo que descifrar y qué representará Marilyn. No, es Marilyn Monroe y punto. ¿Ya? Acá, las latas de sopa Campbell, igual. ¿Qué simbolizan? No simbolizan nada. Son las latas de sopa Campbell que todo el mundo conoce y están reproducidas así, en serie, ya. Punto. Nada más. A lo mucho, ¿qué podría interpretar? Ah, mira, quizás lo que quiere decir es que en nuestra sociedad todo pues se reproduce, ¿no? O sea, se consume en serie. Ya, punto. Nada más. Entonces, lo que hace el arte pop es tomar símbolos y temas de interés masivo, cosas que cualquiera pueda reconocer, entender. Temas que habían sido negados o minusvalorados por la élite intelectual. Claro, porque la élite intelectual te dice, oye, pero esto no tiene ningún sentido. Ya, ¿y por qué tiene que tener un sentido? O sea, ¿tiene que tener un mensaje político? No. El arte tiene que estar al alcance de cualquiera. No tiene por qué ser interpretado, esconder un mensaje oculto ni nada. ¿Correcto? Entonces, si te das cuenta, lo que comienzan a hacer también estos artistas, fíjate, no son pinturas propiamente. O mejor dicho, hacen dibujos. Estos no son dibujos al óleo, pinturas al óleo. Hacen dibujos y comienzan a usar ciertas técnicas para sacar un montón de copias. ¿Has visto los polos? Esos polos que se hacen con serigrafía, por ejemplo. Ya, ese tipo de técnicas comienzan a usar ellos para hacer en serie un montón. Y con eso, ¿qué hacen? Comienzan a vender, pues. Claro, si hacen una sola obra costaría carísima, pero si los hacen en serie como un producto de consumo masivo,
Entonces comienza mucha gente a comprarlos. Claro, no, tampoco es que hubieran miles, ¿no? Pero sí se hacían decenas y mucha gente podía comprarlos. Entonces, por eso es que muchos critican el arte pop, porque lo ven como una trampa, ¿no? Como en realidad como la búsqueda de comerciar con el arte, ¿no? De volver el arte un producto de consumo, simplemente, y aprovecharse económicamente de eso, ¿no? Ya, por eso te decía que tiene una lógica muy distinta a las anteriores, no es una vanguardia, ¿ya? Uno, porque niega directamente las vanguardias, y otro, porque los propios artistas vanguardistas fueron críticos del arte pop, ¿ya? O bueno, de los que quedaban de los artistas vanguardistas, ¿ya? Muy bien, acabamos acá entonces, chicos, y les comparto el material de práctica para avanzar, ¿ya? Empezamos. A ver, ahora sí, atentos, por favor, concentrados. Comenzamos. Uno, en la crítica del juicio, Kant distingue entre lo agradable y lo bello. Si alguien dice el vino de Canarias es agradable, se refiere a una sensación privada limitada a su gusto personal. Sin embargo, si afirma este paisaje es bello, pretende que su juicio sea válido para todos, aunque no pueda demostrarlo mediante conceptos lógicos. A partir del texto se infiere que el juicio estético sobre la belleza se caracteriza por... Muy bien, correcto, muy bien, barco. Se caracteriza por poseer una subjetividad universalizable que exige el asentimiento de los demás. ¿Se dan cuenta? Cuando saben la teoría es fácil. Dos, para Platón el arte es una imitación de la imitación, lo que lo aleja 3 grados de la verdad. Claro, primero tenemos la esencia de la belleza, ¿no? Que es la belleza verdadera, luego tenemos la cosa bella y luego tenemos la obra bella, ¿no? Sin embargo, Aristóteles valora la tragedia porque permite la catarsis. Si un espectador asiste a una obra teatral donde el héroe sufre un destino fatal y al finalizar siente una purificación de sus pasiones, de temor y compasión, esto confirmaría la tesis aristotélica de que el arte... Correcto, muy bien. Bueno, ahora casi nadie va a ver tragedias, pues, ¿no? Pero es algo parecido a lo que pasa cuando ves una película, ¿no? ¿Has llorado o no has llorado cuando has visto la tragedia de algún personaje en una película? Cuando ves que el protagonista sufre, o las novelas incluso, ¿no? ¿No? Bien. Pregunta 3. Tu mamá para purificando sus pasiones. A las mamás, a las abuelitas les gusta, cuando veían las novelas, paraban llorando por la protagonista, ¿no? A ver, 3. David Hume, en su norma del gusto, argumenta que la belleza no es una cualidad inherente a las cosas, sino que existe en la mente que las contempla. ¿Ya? No obstante, admite que existen ciertas obras, como las de Homero, que han perdurado a través de los siglos y culturas. Esto implica, para Hume, el criterio para valorar una obra de arte reside en... A ver, vamos a repasar un poquito a Hume rápido. Hume, ¿qué dice? ¿Todos pueden valorar las obras de arte de la misma forma? ¿Todos estamos igual de capacitados para valorar las obras de arte? No. ¿Por qué? Necesitamos, ¿qué cosa? Formación, necesitamos un cierto sentido refinado, ¿no? Para apreciar una obra y eso se cultiva. Entonces, por eso es que él habla de los críticos, correcto. Es la B, el consenso de los críticos expertos con delicadeza de gusto y sin prejuicios. Muy bien. 4. El impresionismo surgió como una reacción contra el academicismo. ¿Te acuerdas que te dije? Rompieron con los cánones tradicionales, ¿no? Buscando captar la fugacidad del instante y los efectos de la luz sobre los objetos, más que la forma definida de los mismos. Un estudiante de Sabia luego de la clase estética analiza un cuadro de Monet donde la catedral de Rouen se disuelve en manchas de color bajo, perdón, manchas de color bajo la luz del amanecer. Ya. Podría concluir que este movimiento artístico asume una postura epistemológica donde, a ver,
Correcto, es la C, donde la realidad no es estática, sino un devenir fenoménico y cambiante. Claro, por eso es que ellos buscan captar el instante, porque el instante cambia, o sea, la realidad está constantemente cambiando, no es estática, ¿no? Muy bien, la impresión. 5. En el cubismo, artistas como Picasso y Braque rompen con la perspectiva renacentista tradicional. En lugar de ello, representan un objeto desde múltiples ángulos simultáneamente, en un mismo plano, ¿no? Desde un punto de vista filosófico, esta ruptura sugiere que la percepción de la realidad, a ver, ¿qué sugiere? La percepción de la realidad requiere una síntesis que supera la visión retiniana estática, correcto. Nuestra mente unifica, ¿no? Unifica, hay una síntesis. Esta síntesis es la que trata de romper el cubismo, ¿no? Por eso analiza, disgrega, rompe, correcto. 6. El expresionismo alemán distorsiona la realidad para reflejar la angustia interior y las emociones violentas, ¿ya? Ese es el objetivo, correcto. A diferencia del impresionismo que mira hacia afuera, el expresionismo mira hacia adentro. Si vinculamos este movimiento con el contexto de entreguerras y la filosofía existencialista, podemos afirmar que el arte expresionista busca, ¿qué busca? Manifestar la subjetividad, muy bien, atormentada del individuo ante un mundo hostil. Muy bien. Pregunta 7. Respecto a la evolución de los movimientos artísticos de vanguardia y su ruptura. A ver, ¿cuáles son correctas, verdaderas, falsas? Uno, el cubismo analítico descompone los objetos en forma geométrica. Correcto, muy bien. Dos, el surrealismo defiende que la razón y la lógica cartesiana son las únicas herramientas para alcanzar una belleza superior. ¿El surrealismo, que es psicoanalítico? No. Tres, el expresionismo busca representar la apariencia objetiva de la naturaleza tal como la capta el ojo humano, no, eso es impresionismo. Y la cuatro, el dadaísmo surge como una reacción antiarte. Sí, el dadaísmo es considerado el antiarte. Cuestiona todas las convenciones y justamente por eso apela mucho al absurdo. Correcto, es la B. Muy bien. 8. El arte pop toma imágenes de la cultura de masas y las eleva a la categoría de arte, utilizando técnicas de reproducción industrial. Theodor Adorno criticaría duramente este movimiento argumentando que, ¿qué diría Adorno? ¿Estaría de acuerdo? ¿Qué diría? Claro, es la C, que capitula, o sea, se rinde ante la industria cultural, convirtiendo el arte en mera mercancía. Claro, porque haces copias, copias, reproduces, reproduces, ¿para qué? Para vender, ¿no? Muy bien. Pregunta 9. Walter Benjamin, en la obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica, introduce el concepto de aura. Ahí está, Benjamin, el aura, acuérdate, ¿ah? Es Benjamin, ¿ya? Como la manifestación irrepetible de una lejanía. Sostiene que la fotografía y el cine destruyen el aura al permitir la reproducción masiva del objeto artístico. ¿Correcto? Según Benjamin, la consecuencia política principal de la pérdida del aura es que, ¿cuál es la consecuencia? Claro, muy bien, la B, la obra de arte pierde su valor de culto y adquiere un valor de exhibición político. Recuerda, por eso para él no está mal que el aura se pierda, porque puede más bien ganar un valor político, se puede usar el arte. Ah, 10. Theodor Adorno y Horkheimer acuñaron el término industria cultural. Sostienen que en el capitalismo tardío, el arte y el entretenimiento se han fusionado para estandarizar los bienes culturales, el cine, la música de pop, ¿no? Y manipular a las masas, volviéndolas pasivas y acríticas. Según este enfoque, una canción de moda que sigue una fórmula repetitiva cumple la función de... ¿Qué función cumplirá?
una canción de moda que sigue una fórmula repetitiva, ¿qué función cumplirá? Claro, es casita, perpetuar el conformismo y asegurar la obediencia al sistema. Ujú, correcto. Pregunta 11. Mientras que para Benjamin la politización del arte, como en el cine soviético o el teatro de Brecht, podía ser una herramienta revolucionaria, mira, para el proletariado, para Benjamin, acuérdate, por eso el cine, él cree que se puede hacer un cine para crear conciencia, ¿no? Adorno era más escéptico. ¿Te acuerdas que hablamos de eso? Para Adorno el arte auténtico debe ser autónomo y disonante, como la música de Schoenberg. A ver, el arte tiene que ser autónomo, o sea, libre. No puede encasillarse, no puede seguir una fórmula, no puede servir a un sistema político, porque ahí se domestica el arte y el arte no puede ser domesticado. Por lo tanto, la clave es, claro, resistirse a la fácil, perdón, asimilación y denunciar la falsedad de la totalidad social. Correcto. Es la B. Pregunta 12. A ver, dice, un museo vende miles de pósters de la Gioconda. Un turista compra uno y lo pega en su pared y siente que tiene la obra. ¿Ya? Según el análisis de Benjamin, la diferencia entre la pintura original en el Louvre y el póster en la habitación del turista indica, o perdón, radica en qué. ¿Cuál sería la diferencia entre la pintura original que está en el Louvre, en el Museo del Louvre, y el póster? ¿Mm? ¿Qué dicen? Claro, la B, ¿no? La pintura original posee una existencia única del que carece la copia. Claro, en este caso la copia no es una copia idéntica, ¿no? Muy bien, ya. A ver, vamos a dar las claves de las que faltan porque ya estamos en la hora, ¿ya chicos? Les dicto, a ver, la pregunta 13. La 13 es la A, avión. 13 es avión. 14 es casa. 15 es barco. 16 es barco. 17 barco. 18 casa. 19 barco y 20 barco. ¿Anotaron? Ahí está, el Lucero justo acaba de compartir, ¿ya? 14 casa, 15 barco, 16 barco, 17 barco, ya, perfecto. Gracias, Lucero. Ahí Lucero ha puesto las claves en el chat, ¿ya? Bien, chicos, entonces, traten de confirmar que todas las claves estén correctas. Ya saben que a veces puede pasar por ahí algún error. Traten de confirmar siempre, ¿ya? Si tienen dudas o preguntas sobre las claves, la próxima semana me dicen, ¿sí? Ahora sí los dejo para que puedan ir a almorzar, a descansar. Nos vemos la próxima semana, ¿ya? Chao, cuídense. Nos vemos. Chao, chicos. Que tengan una bonita semana. Chao, chao.